Señores, tenemos nuevo embajador. Ay. Habemos embajador. ¿Cómo se dirá eso? Embajador. En francés. En creol. Bueno, sí, sería en creol. El señor Emmanuel Frantz Longchamp asume tras 3 años de vacancia diplomática en la embajada haitiana en la República Dominicana. Nuevo embajador de Haití que inicia una nueva etapa, esperamos que más positiva y más productiva para ambos pueblos. Evidentemente, el hecho de tener un nuevo embajador, el señor Emmanuel Frantz Longchamp, no corrige de golpe y porrazo todos los asuntos que a nivel estructural están descalabrados en la vecina nación. El señor Longchamp establece de inmediato que respeta la soberanía y las leyes migratorias de la República Dominicana. Y ciertamente es lo protocolar, es lo que dice el libreto que él debe establecer, pero lo que vemos en las acciones diplomáticas de su nación ante organismos internacionales es que Haití, cada vez que se refiere a la República Dominicana, es de manera negativa y para hacerle daño a la imagen de nuestro país. Uno respeta y realmente uno debe recibir con consideración a este embajador. Esperamos que sirva de puente de entendimiento. El asunto está en que el embajador representa un Estado que sencillamente no existe. El embajador Longchamp representa un Estado fallido, un Estado que no tiene control sobre su territorio, un Estado que no tiene ni siquiera un presupuesto propio, que depende de las ayudas que llegan del extranjero en su casi totalidad y de las remesas. Un Estado que no tiene garras, que no tiene instrumentos para hacer valer su autoridad sobre su propio territorio. De ahí que esta nueva etapa que inicia en las relaciones diplomáticas, si no viene acompañada de medidas puntuales para pacificar a Haití, para refinanciar el Estado haitiano y para otorgarle posibilidades de desarrollo a esa nación, de poco, lamentablemente, serviría. Compañeros, buenos días. Feliz viernes. Hoy es 30 de mayo, Día de la Luz, día 64 aniversario del ajusticiamiento de esa figura tan terrible de la historia dominicana que fue Rafael Leonidas Trujillo Molina. Así que hoy conmemoramos la valentía de los héroes del 30 de mayo y celebramos la democracia, las libertades, que todavía falta mucho por conquistar, pero que definitivamente también han sido un avance producto de mucha lucha y mucho sacrificio del pueblo humano, del pueblo dominicano. Rumbo a San Cristóbal, en la avenida George Washington, después de la feria ganadera, como era parte de su hábitat, de su costumbre, ¿verdad? Ir a su finca en San Cristóbal o a su casa en San Cristóbal. Trujillo fue sorprendido por un grupo de personas, de héroes, ¿verdad? Que decidieron acabar con su vida. Eso fue un gesto realmente que solamente uno cerrar los ojos y graficarlo da miedo, porque estamos hablando de una persona que gobernó el país con mano de hierro. Y los conjurados, entre ellos Juan Tomás Díaz, Modesto Díaz, Huáscar Tejeda, el ingeniero Roberto Pastoriza Neret, Pedro Livio Cedeño, entre otros, ellos articularon un complot, ¿verdad? Se pusieron como en 3 carros, cada uno estaba conduciendo un carro diferente, ¿verdad? Eran 3 en un carro, 3 en otro carro, y Roberto Pastoriza estaba solo en otro vehículo. Y bueno, y lograron con una información que recibieron de que en ese momento Trujillo se conducía hacia San Cristóbal, entonces decidieron que ese era el día en el cual iban a asesinar a Trujillo. Gracias al teniente Amado que pasó al teniente Amado García que pasó la información. Parte de la Guardia. Y resulta que lamentablemente en ese momento hubo una situación, porque estaba advertido el ministro de las Fuerzas Armadas, Pupo Román, en ese momento, de que ellos iban a cometer, ¿verdad?, ese hecho, pero desafortunadamente en ese momento Pupo Román no reaccionó, diríamos, con la presteza debida
Y dejaron vivo a Zacarías, que era el chofer de Trujillo, y luego ya entonces todo el país conoció de inmediato que al jefe, en ese momento, como le decían a Trujillo, ¿verdad? Sí. Lo asesinaron y bueno, señores, de ahí en adelante se inició un episodio. El episodio oscuro inició en el 30, ¿verdad? Pero ahí se entristeció mucho por esas represiones que iniciaron ese día. Yo creo que sería bueno que nos comuniquemos con un historiador para conocer el significado de este hecho histórico, mucho más allá de la fecha, lo que significa para la democracia dominicana, los días finales de Trujillo. La República Dominicana estaba bajo el asedio de las sanciones de la Organización de Estados Americanos por el atentado a Rómulo Betancourt, el presidente de Venezuela en ese momento. Nuestro país estaba aislado, ya la iglesia también había expresado su rotundo rechazo a Trujillo. La embajada de los Estados Unidos jugó un rol muy importante a través de un grupo que se denominó Mr. X, que presidía a un apellido Vicini, no sé si era Gianni Vicini, pero bueno, si la memoria no me falla, ¿verdad? Pero sí era parte del complot. Y bueno, ahí están todos los testimonios de los héroes que luego fueron asesinados por Ramfis. El doctor Joaquín Balaguer, es que era presidente en ese momento, era el presidente títere de Trujillo. Y Ramfis se encontraba en París. Ramfis se encontraba en París. Y cuando Ramfis se entera, le dicen, a él lo llaman y le dicen, tienes que venir a la República Dominicana porque algo grande pasó. Él no encontraba vuelos comerciales. Y él tuvo que comprar con $27,000 un vuelo directo de Delta Comercial que lo trajera hacia la República Dominicana, desde París hacia la República Dominicana. Que lo hubieran apresado si hubiera tomado un vuelo comercial porque había orden de captura. Y el piloto no quería aterrizar en la República Dominicana y quería irse a aterrizar hacia Puerto Rico, pero bueno, luego logró aterrizar aquí y ahí es que Ramfis viene, se reintegra. Aquí asume, ¿verdad?, de facto la jefatura y bueno, ahí se dan unos episodios muy tristes de la historia dominicana, realmente. Sobre todo el crimen de Hacienda María, que ejecuta Ramfis el 18 de noviembre, la noche del 18 de noviembre, antes de salir del país. El 19 de noviembre, luego de meses, porque el ajusticiamiento fue hoy, 30 de mayo, en los siguientes 4 meses, pues el pueblo dominicano se moviliza, se da una reestructuración interna. Balaguer intenta mantener el control, Ramfis intenta reciclarse, pero finalmente por la presión internacional y por la presión del pueblo en las calles, pues Ramfis y los Trujillos salen del país, no sin antes ejecutar ese terrible crimen donde llevan a los héroes que quedaban vivos del 30 de mayo, los llevan a una casa que tenía Ramfis en Hacienda María, por San Cristóbal, y los torturan vilmente y los asesinan. Digo, nunca se sabe qué pasó con los cuerpos, nunca se recuperaron, nunca se ha hecho un juicio para saber precisamente qué ocurrió ahí, pero lo cierto es que ahí Ramfis comete ese crimen terrible y finalmente sale del país y ahí inicia un nuevo periodo histórico en la República Dominicana. A partir de ahí se termina la dictadura en su estructura física y formal, pero siempre se ha indicado que la cultura trujillista no se terminó el 30 de mayo de 1961. Tenemos en pantalla un trabajo muy interesante que hizo el Listín Diario en el día de hoy. Brillante, en realidad. Vamos a buscarlo para darle también el decano de la prensa nacional. El decano de la prensa nacional. Les invito a que busquen este titular, los 6 disparos que recibió el cuerpo del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, un trabajo de la periodista Shaday Eves. Ustedes pueden ver ahí por dónde ingresaron los 6 disparos que recibió el generalísimo, como era conocido en aquel momento, benefactor de la patria, padre de la patria nueva. Eran parte de los títulos oficiales de quien a puño y hierro controló la República Dominicana durante 31 años. Esa herida que ustedes ven en el mentón es considerado el tiro de gracia. Ese tiro de gracia se lo propinó Antonio de la Maza. Antonio de la Maza, el motor del complot, es el gran motor del complot, un hombre de mucho valor,
Sí. Y que como la mayoría de los implicados tenía razones personales Así es. para intentar extinguir la vida del jefe. Es bueno que la gente entienda que este tipo de regímenes mueren desde dentro. No había posibilidad, se intentó desde fuera. La última expedición armada de la raza inmortal, una expedición fallida en su propósito militar, pero lo que generó en el sentimiento popular propició luego acontecimientos que dieron al traste con la vida del jefe. Antonio de la Maza le da ese disparo. Vamos a poner otra vez la fotografía de los 6 disparos cuando ya Trujillo está en el piso. Es el tiro de gracia. Entró por el mentón y evidentemente es un tiro mortal que le destrozó la quijada y los dientes. Este tiro de Antonio de la Maza fue evidentemente letal, pero el médico que examinó el cuerpo estimó que ese tiro que ustedes ven por la axila también fue letal. O sea, que no hubiese sido necesario el tiro de gracia de Antonio de la Maza. Y se estima que ese disparo por la axila, por la parte izquierda, probablemente fue infligido por Zacarías de la Cruz. Es una estimación, no, esto no está seguro. Ese otro tiro que ustedes ven en el pecho también fue Antonio de la Maza. Y bueno, los complotados, ahora sí, vamos a ver las fotos de los héroes del 30 de mayo. Ahí están. Miren cómo la prensa de la época tituló la noticia. Miren, los que mataron al jefe. Arriba, criminales prófugos. Hoy héroes de la patria. Estas son las cosas que nos entrega la historia. Estas son las cosas. Hay muchos análisis que podemos sacar de este acontecimiento, que nosotros lo tratamos ya pasado el tiempo. Pasado el tiempo es más fácil, sin pasiones. Particularmente a mí no me mueve ningún gran sentimiento para defender la dictadura, pero tampoco me mueve el rencor para cuestionarla con odio. Es sencillamente un hecho histórico que valoro de manera positiva para mi país, porque se ha demostrado de forma objetiva que el mayor sistema para proveer bienestar y desarrollo económico a las naciones es la democracia y la economía de mercado. Esa combinación ha sido el gran propulsor, el gran motor del avance humano en los últimos 2 siglos, y eso es lo que yo deseo para mi país. Y estos estadios de bienestar y desarrollo que hemos logrado fueron posibles a raíz de la desaparición física del jefe, como era conocido en su momento, el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Muchas veces los jóvenes se preguntan, ¿valió la pena? Sí, valió la pena. Hay mitos que se han erigido sobre la figura del jefe que es bueno desmontar, sobre todo para las generaciones presentes. Ciertamente, Trujillo es el padre del Estado moderno dominicano. Esto hay que entenderlo. Él organizó una estructura estatal que sufrió 4 décadas de desorden absoluto. Nosotros llegamos a tener 3 presidentes en un periodo de 1 año. Nosotros teníamos un desorden, claro. O sea, cualquier héroe se alzaba en las lomas de Santiago. República, sí, en el periodo de la Segunda y empezaba República, una revolución por cualquier quítame esta paja. Luego de la intervención estadounidense, cuando recuperamos la democracia, el presidente Vázquez inflige el mandato constitucional, intenta pasar por encima de dicho mandato y pavimenta el terreno para aquella revolución gloriosa de Estrella y Trujillo. Trujillo termina cubiando a Estrella y se queda con el santo y la limosna. Se queda con el poder y a partir de ahí 31 años de férrea dictadura. Esa dictadura ordenó y organizó el Estado. Eso es así. El Palacio Nacional, la dictadura. El Banco Central, la dictadura. El Banco de Reservas, la dictadura. Conexiones con carreteras, la dictadura. El aparato productivo lo organizó o dio posibilidad de estabilidad luego de lo que también provocó la invasión, la dictadura. Esos son los logros que hay que reconocer de la dictadura. El tema fue el precio de esos avances. Teníamos
0 o 1% o 2% de analfabetismo? No. El analfabetismo llegaba casi al 50%. Claro. ¿Y entonces qué hacemos? La pobreza en una población mayoritariamente rural llegaba casi al 70%. Era un país pobre. Ahora, los recursos los concentraba un gran ladrón. Porque es verdad, usted podía dejar la cartera en la acera y no se la robaba a nadie, siempre y cuando no fuera Trujillo. Aquí no había muchos ladrones, aquí había un gran ladrón, Trujillo. Es verdad, era difícil que a usted viniera de que un delincuente, un asaltante a matarlo en la calle. No, es que teníamos un gran asesino, Trujillo. Es verdad, un empresario inescrupuloso no le iba a quitar su tierra a su empresa. No. Es que teníamos un solo gran empresario inescrupuloso que le podía quitar a voluntad su tierra y sus empresas, Trujillo. Es verdad que no se le iba a meter un hombre a su casa a quitarle la vida de su hija o a violentársela. No. Es que estaba para eso Trujillo. Y sus acólitos, a los que él les permitía ciertas libertades. Usted no tenía la posibilidad de hablar como lo estamos haciendo ahora, porque si decía algo que le molestaba al jefe, lo iban a buscar a su casa. Y si no cambiaba de opinión a la fuerza, le quitaban la vida. Su hijo no podía ir a una marcha como lo hacemos ahora, porque si era en contra del jefe, lo desaparecían. No había un estadio de libertad, de creatividad e innovación, que es lo que finalmente permite que avancen las sociedades. Eso no existía. Teníamos un gran patrón, un gran jefe en una gran finca en donde él era el gran expoliador, el gran asesino y el gran ladrón. Él y su camarilla. Y las riquezas estaban concentradas en a los que él se lo permitía y a los que él les concedía esa posibilidad. Por eso había que salir de la dictadura. Y con todos los problemas que tiene nuestra democracia actual, créanme cuando les digo que la etapa que vive el pueblo dominicano hoy es la mejor etapa de toda su historia. Si comparamos la República Dominicana de hoy, créanme, con todos los problemas que tenemos, les da 50,000 patadas a la República Dominicana que controlaba la dictadura. Y un rasgo fundamental de todo esto, tú lo mencionaste cuando hablaste de Horacio Vázquez y la prolongación, porque Horacio Vázquez fue electo en el año 1924 y luego él alegó que fue electo bajo la Constitución de 1908 que establecía el periodo presidencial de 6 años. Entonces, Horacio Vázquez, electo presidente en 1924, las elecciones que se organizan después de la primera intervención norteamericana, entonces gana por 4 años, ¿verdad? Pero extiende su mandato con un tigueraje constitucional, entiende su mandato hasta el 1930. Y si nos vamos, esto es un episodio que tiene que es un factor importante, ¿verdad? No voy a hablar de lo económico porque también influyó la caída de la bolsa de valores de Wall Street en 1929. El crack del 29. El crack del 29, porque también en América Latina se produjo un proceso de derrocamiento de muchos gobiernos y de ascenso de regímenes autoritarios, pero en el caso dominicano, ese factor del continuismo político abolió, allanó el camino para el surgimiento de los regímenes, de ese régimen autoritario. Porque si usted lo ve, en la antesala de Horacio Vázquez, si nos vamos mucho más atrás, Moncáceres, si nos vamos mucho más atrás, Lilis, todos tienen ese rasgo característico de intentar perpetuarse en el poder. En el caso de Horacio pasó eso, bueno, luego vino Trujillo, luego se produce ese hecho, ¿verdad?, que estamos valorando en el día de hoy, y ya la democracia dominicana ha vivido distintos episodios. Ahora, yo creo que hemos alcanzado el grado suficiente de madurez para condenar cualquier tipo de atropello y para comprender atropello de los derechos fundamentales y para comprender, como bien decía Ernesto, que con todas sus debilidades la democracia es el mejor sistema de gobierno. La democracia le permite a usted expresar su insatisfacción sin ser perseguido. Aquí hay libertad de expresión y difusión del pensamiento. Aquí nosotros diríamos que estamos inaugurando un régimen político, y digo inaugurando porque hubo una nueva constitución que hay que reconocerle al presidente Luis Abinader, al PAN
y el vino, que ha sido el único mandatario en democracia, sobre todo podemos tomarlo ahora en el siglo XXI, pero yo no he visto, bueno, en el siglo XXI, vamos a cogerlo en el siglo XXI, no he visto un mandatario que haya modificado una constitución sin tener un beneficio directo de intentar continuar en el poder de manera alterna o de manera continuada. Ese ha sido el presidente Abinader, que viene a erradicar ese caudillismo, que es un fenómeno político que conoció nuestro país desde su nacimiento. Pero este régimen político nos da la oportunidad de expresar nuestras diferencias, de que cada 4 años podemos elegir un nuevo presidente. Y bueno, con todas sus debilidades tenemos que empujarlo. Y qué bueno que tratas ese tema, ¿verdad? Claro, hermano querido. De que hoy nosotros estamos mucho mejor y que los jóvenes eso tienen que reconocerlo. Y no es verdad de que nosotros, de que el país antes estaba más seguro. Bueno, el monopolio de la fuerza estaba concentrado en la voluntad de uno solo. El monopolio de la fuerza estaba concentrado en la voluntad de uno solo. Pero esa voluntad de uno solo podía entrar a su hogar. Esa voluntad de uno solo podía afectar la dignidad de su madre, la dignidad de su padre. Mencionábamos el caso de Antonio de la Maza, que tuvo razones personales, claro, porque el CIN asesinó a su hermano Octavio de la Maza, y a veces las razones personales también son razones políticas. Claro. Entonces, personal es político. Efectivamente, entonces aquí hay que reivindicar primero la memoria de los héroes. Segundo, la conciencia histórica de que en este contexto nosotros estamos mejor y que en este país no necesita un régimen de fuerza. No lo necesita. Y que esto es un pueblo valiente, porque esos héroes encarnaron la valentía de un pueblo que se indignó con ese atropello que se le hizo y ese asesinato a las hermanas Mirabal y a muchas mujeres que Trujillo y su régimen violó, asesinó, atropelló. Y este pueblo dijo no. Y eso es una heroicidad. Hay una expresión de Antonio de la Maza que recoge la historia luego de lo que sucedió con las hermanas Mirabal, del asesinato de las hermanas Mirabal por parte del régimen, en donde él dice, pero basta ya. Este tipo también nos va a matar a nuestras mujeres. O sea, y es verdad. Es un punto de inflexión también el tema del asesinato de las hermanas Mirabal. Pero Julio menciona, y con esto vamos cerrando esta parte, pero es muy importante, sobre todo por tendencias autoritarias que veo avaladas hasta por una parte importante de la juventud. Julio menciona el contexto internacional. Nosotros no vivimos aislados al mundo. Y así como el contexto internacional, junto a lo que sucedió a lo interno del país, permitió el ascenso de la dictadura y la impulsó, Trujillo se benefició también del escenario que generó la Segunda Guerra Mundial, el aumento de los precios de la caña de azúcar. Trujillo se benefició con entrada protegida por los Estados Unidos de América a su mercado y otras acciones geopolíticas que lo beneficiaron, también así le perjudicaron. A mí siempre me llamó la atención desde niño una carta que el profesor Juan Bosch, brillante, viendo más allá de la curva, como decía Peña Gómez, el profesor Bosch le escribe una carta a Trujillo el 27 de febrero del año de 1961. 3 meses antes de que mataran a Trujillo, Bosch le advierte que el escenario había cambiado y que tenía que abandonar de forma pacífica el poder, porque de lo contrario iba a salir del poder a sangre y fuego. Y yo quiero leerles esta partecita para que ustedes vean lo que permite el conocimiento y el estudio. Y por eso yo siempre me refiero al profesor Bosch cuando él dice, aquel que quiere hacer política debe tener un conocimiento cabal de la historia de su pueblo. Debe estar motivado por un interés sincero de mejorar la condición de vida de su pueblo. El profesor Bosch lo dice así también, pero dice, debe estudiar, debe conocer su pueblo, debe conocer su historia. Y Bosch le escribe a Trujillo, solo voy a leer el último párrafo de esta carta, 27 de febrero del 61, después de Bosch explicarle a Trujillo las razones de por qué debe salir del poder y de cómo va a salir del poder, él le dice, cito, si usted admite que la atmósfera política de la América Latina ha cambiado, que en el nuevo ambiente no hay aire para usted y emigra a aguas más seguras para su naturaleza individual,
nuestro país podrá recibir el 27 de febrero de 1962 en paz y con optimismo. Si usted no lo admite y se empeña en seguir tiranizándolo, el próximo aniversario de la República será caótico y sangriento. Y de ser así, el caos y la sangre llegarán más allá del umbral de su propia casa. Y escribo casa con el sentido usado en los textos bíblicos. Wow, fue profético, fin de la cita. Sí, fue profético. Palabras proféticas de un genio de la política dominicana que conocía perfectamente lo que hoy para nosotros es fácil entender. 64 años después, él lo advirtió meses antes de morir el dictador. El dictador evidentemente no le hizo caso a Juan Bosch, no se la iba a hacer, me imagino que ni siquiera le creyó, quizás hasta trató con desdén esta misiva porque se le envió un adversario, un enemigo político. En ese tiempo no era de que adversario, sí, no eran enemigos políticos. Ahí era la vida y la muerte que se jugaba. Y Trujillo terminó como lo predijo Bosch. Dice un comunicador, wow, ahora olvido el nombre, que Trujillo se enfermó de 6 balazos. Esa reflexión que ustedes han hecho ambos y que yo comparto, me recuerda una frase que decía mucho mi padre y mi tío, que es que los problemas de la democracia, que son muchos, no se resuelven retornando a épocas oscuras, a regímenes autoritarios. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia.